Un poco de lo que vamos a hablar es de cómo se utiliza, sobre todo mal, por parte de las empresas y por parte de los trabajadores las redes sociales, haciendo especial incidencia en el mal uso que muchas veces los trabajadores hacen en su tiempo de trabajo de las redes sociales. En primer lugar, comentaros un poco qué importancia tienen las redes sociales en la empresa. En las distintas ponencias que ya hemos estado escuchando, ya nos habrá quedado claro, aunque supongo que la mayoría ya lo traíais de casa, que las redes sociales no son una moda, sino que son una realidad actual y futura, y que las empresas que no empiecen a trabajar con ello o que no estén ya trabajando con ello tienen un futuro bastante complicado. Dice aquí que en la actualidad cada vez son menos las empresas que no se dan cuenta de la importancia actual y futura de las redes sociales como una extensión más de la empresa. De hecho, cuando se diseña un plan de marketing, Internet, el social media, las redes sociales y demás tienen que formar ya parte de ese plan de marketing. En caso contrario, digamos, dejaríamos coja una de las patas de nuestra estrategia. Algunas de las actividades que las empresas pueden realizar pues pueden ser fortalecer la imagen de marca, realizar campañas de promoción de amplio impacto a bajo coste. Una de las cosas que se está empezando a ver es que la viralidad de la red consigue que con una inversión muy baja en dinero y muy alta en creatividad podemos conseguir unas campañas impactantes y, ya digo, a un coste relativamente bajo. Luego, dar servicios de valor añadido a clientes y proveedores. Ya hay muchos clientes y proveedores que solicitan esos servicios como parte de la atención al cliente. Yo os puedo contar una anécdota de anoche. Anoche a la 1 de la mañana estaba yo intentando programar mis tweets con HotSuite y han modificado parte de la herramienta, no sé si la conocéis. Y claro, me pongo a programar y me dice que no, que tengo más del límite excedido. Claro, cuando me pongo a mirar, realmente no tenía más del límite excedido. Me enfadé y empecé a tuitear contra HotSuite en general. Y un compañero, Carlos de Segovia, me dice, no, tuitea contra HotSuite /es, ¿no? HotSuite /es. Y de hecho, volví a poner el mismo tweet contra HotSuite es, y al cabo de un rato me contestaron. Al cabo de un rato me contestaron. No me han solucionado el problema, pero por lo menos me han contestado. Es decir, es una de las cosas que podemos hacer y es un servicio de valor añadido que tiene HotSuite en este caso. Luego permiten una adaptación sencilla a los dispositivos móviles. Cada vez más todos salimos con nuestro móvil, nuestro iPad, nuestra tableta, nuestro portátil, y eso las redes sociales permiten muy fácil implantación. De hecho, casi todas tienen herramientas para dispositivos móviles. Y luego, evidentemente, satisfacen una demanda en este campo. Quizás todavía porque muchos piensan que es una moda, pero si hay demanda tenemos que ofrecer el servicio. ¿Qué ocurre? Que no siempre se hace bien. Es decir, hacer por hacer las cosas en muchas ocasiones nos lleva a malos resultados porque no hemos planteado bien. A veces compramos social media para nuestra empresa sin tan siquiera saber lo que es. Entonces, cuando yo voy a una empresa que se dedica a dar servicios de este tipo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? La empresa, lo normal es que me ayude en cierta medida, pero si el trabajador de la empresa, el directivo de la empresa, no sabe qué tiene que comprar, difícilmente puede hacer una buena compra, ¿no? Eso en cuanto a las empresas. Vamos a ver la otra parte de las empresas, que son las personas. Las personas. Al igual que en el caso de las empresas, los individuos ya también nos hemos percatado de la importancia que tienen las redes sociales. Estábamos hablando ahora entre nosotros y decíamos que es que Facebook, por ejemplo, en España ya tiene 15 millones de usuarios. Pensad a ver qué otros medios. Comentábamos que en prime time en la televisión 12 millones ya es una audiencia grande. Fijaros, 15 millones las posibilidades que nos ofrece desde el punto de vista de las personas. ¿Qué ventajas tenemos las personas con el uso de redes sociales? Pues un mantenimiento sencillo de la red de contactos. Por ejemplo, si es contactos profesionales tipo LinkedIn, etcétera, mantener los contactos es sencillo. De hecho, yo, por ejemplo, he recuperado a muchísimos de mis contactos a los que había perdido la pista. Es decir, las circunstancias de la vida te llevan por unos sitios, vas perdiendo la pista de mucha gente, que vuelves luego a encontrar en LinkedIn y con los que muchas veces puedes volver a hacer negocios, ¿no? Acceso a personas lejanas a muy bajo coste. Os puedo contar también una anécdota. Estuvimos dando unos cursos de Internet para personas jubiladas, personas mayores de 65 años, que organizó el Ayuntamiento de Valladolid. Y la primera persona que se acercó a pedir información era una persona con 70 y bastantes años, y yo le pregunté que qué le motivaba a hacer ese curso. Y me comentó que una de sus hijas se iba a vivir a Nueva Zelanda y que, claro, quería comunicarse con ella a bajo coste. Entonces, quería ver el Messenger, quería ver cosas en Twitter, digamos, qué herramientas podían permitirle comunicarse con su hija, que estaba a una distancia, bueno, pues en la otra punta del mundo.
Hizo el curso y muy contenta, ¿eh? Luego, fáciles de llevar en el teléfono, que es el dispositivo que casi todos tenemos. Ayer leía una cifra que decía más o menos que el 40% de los españoles ya tenemos smartphone, es decir, ordenadores que ya permiten el uso de todo tipo de redes sociales y de todo tipo de herramientas de comunicación. Lo usamos como divertimento, como la televisión. De hecho, hay una pauta en Estados Unidos que el consumo de televisión per cápita está bajando en detrimento del consumo de Internet y en muchos casos de redes sociales. Y también hay otro dato interesante y es que, aunque Google es la página que más utilizamos en número de veces, en la que más tiempo estamos entre todos es en Facebook. Claro, son 700 millones de usuarios y en Google te pones a mirar una cosilla y a los 5 segundos ya la tienes encontrada. En Facebook entras nuevamente para estar un rato. Entras para estar un rato, subir unas fotos, mandar un mensaje a alguien, hablar con alguien, a mirar a ver lo que te han dicho, etcétera. Entonces, el tiempo que se invierte en Facebook es en la página donde más estamos. Luego, el establecimiento amplio de contactos profesionales. Pero, claro, cuando juntamos que un individuo está dentro de una empresa, a veces se van a producir conflictos que vamos a ir un poco desgranando. ¿Hay alguna regulación en el uso de redes sociales en la empresa por parte de los trabajadores? Es decir, las empresas tenemos un código de conducta donde decimos qué puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de tu tiempo de trabajo en las redes sociales. Y no solo dentro de tu tiempo de trabajo. Porque claro, cuando tú estás fuera de tu tiempo de trabajo, si haces comentarios despectivos de los clientes, de las empresas y demás, eso sigue formando parte de tu trabajo. Eso sigue formando parte de tu trabajo. Si preguntamos a las empresas, ninguna o casi ninguna tienen este tipo de códigos de conducta, que es una de las cosas que tendremos que ir haciendo con el tiempo, porque claro, ni los trabajadores saben a qué atenerse, ni las empresas saben a qué pedir. Tenemos que pedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que no nos hemos parado a pensar qué es lo que hay que hacer, qué códigos de conducta hay que establecer. Más preocupante todavía es, como dice ahí, que hay muchas empresas es que ni tan siquiera se han dado cuenta de que esa regulación es necesaria. Hay algunas preguntas que de momento no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué dice el reglamento de régimen interior de la empresa del uso de las redes sociales en relación con la misma? Pues en la mayoría de los reglamentos de régimen interior, nada. Recuerdo el primer curso que yo di a Michelin, cuando Michelin implantó su intranet. Una de las cosas que les enseñaba era manejo de Internet, manejo de su propia intranet y, digamos, los códigos de conducta internos de la empresa. Y claro, cuando yo me puse a leer el código, para explicárselo a los asistentes, una de las cosas que ponía es: no puedes utilizar tu correo electrónico michelin.es con ningún tipo de fin personal. ¿Cuántos no hemos mandado correos electrónicos con el @nuestraempresa.es o .com a título personal? Bueno, pues es una de las cosas que hay que regular. Hay una de las cosas que hay que regular. Tened en cuenta que cuando vosotros mandáis un correo electrónico con @vuestraempresa.es, estáis dejando el nombre de vuestra empresa. Si es un correo electrónico que puede causar algún problema a la empresa, es responsabilidad vuestra, pero también lo será de la empresa. También lo será de la empresa. Tened en cuenta que en Internet todo se acaba encontrando. Es decir, luego vais a ver unos tweets poniendo a parir a los jefes, poniendo a parir a los clientes, etcétera. Y ayer en 5 minutos les busqué, les encontré, les capturé las pantallas. O sea, que esto es una práctica muy, muy habitual. Este reglamento está reglamentado el uso de cuentas y perfiles de las empresas en relación con el uso particular del trabajador. Pues lo mismo, en la mayoría de las empresas, no. ¿Qué canales de comunicación se pueden utilizar para el uso de información sensible en la empresa? Hay veces que por nuestro trabajo tenemos que mandar documentación que es sensible o crítica para nuestra empresa. Y claro, ¿qué canales debemos utilizar? Pues evidentemente canales seguros, En teoría, correos electrónicos firmados y encriptados y demás. Claro, si a mí se me ocurre enviar un tweet con esa información o un enlace, o incluso un DM, o si se me ocurre mandarle un mensaje de Facebook o un mensaje de LinkedIn, la empresa pierde el control del flujo de esa información. Y eso tampoco está reglamentado en ningún sitio. Lo mismo, ¿está regulado cómo pueden las empresas controlar lo que hacen sus trabajadores en sus comunicaciones y en las redes sociales? Pues, como en el caso anterior, tampoco está la regulación. Se quedan sin respuesta también preguntas como: ¿la empresa puede visualizar los perfiles particulares de los trabajadores? Hay sentencias contradictorias con respecto al que si la empresa puede leer o no los correos electrónicos propios de la empresa. Pues yo no os digo esto, que es todavía más nuevo, ni tan siquiera casi hay sentencias, ¿no? ¿Es lícito prohibir a los trabajadores hablar sobre la empresa en sus perfiles particulares? Si es bien, normalmente no, pero si es mal, lo lógico es que no se haga.
va en perjuicio de la empresa, pero también evidentemente en perjuicio del trabajador. Tened en cuenta que si la empresa va mal, el trabajador también va a ir mal. ¿La empresa puede obligar a sus empleados a borrar sus perfiles profesionales? Bueno, de esto hablaremos más tarde. Aquí se establece una dualidad de la marca personal, quién soy yo, con tú eres un trabajador de esta empresa y tienes que dar imagen de la empresa, a ver cómo se solventa ese problema. ¿Y quién se encarga de estos temas dentro de la empresa? Si vosotros vais a vuestra empresa y decís, oye, si tengo una duda al respecto de cómo utilizar mis perfiles o mis comunicaciones en el social media, ¿a quién le tengo que preguntar? Pues en la mayoría de los casos no sabrán a quién dirigiros. Os dirigirán a una persona que no sepa de qué va el tema. ¿Qué motivos tienen para usar las redes sociales en la empresa los trabajadores? Me voy a referir a, yo estoy en mi tiempo de trabajo, en mi sitio de trabajo, ¿cuándo puedo utilizar, digamos, de manera razonable el social media? Bueno, pues si eres el community manager de la empresa, evidentemente vas a tener que manejar las redes sociales. Evidentemente es parte de tu cometido, parte de tu trabajo. O porque trabajas en una empresa que ofrece community manager para terceros. Eso es una cuestión razonable y bastante evidente. Si utilizas cuentas de tu empresa para relacionarte con trabajadores, clientes y proveedores, evidentemente la empresa ha puesto a tu disposición ese tipo de cuentas para que hagas ese trabajo. Y para potenciar la marca de la empresa, es decir, la empresa tiene un reglamento donde dice, oye, los trabajadores pues hacéis un check-in, como nos contaba Emiliano antes, cada vez que lleguéis a la empresa, aparece en vuestro Twitter, aparece en Foursquare y demás, y eso va dejando el nombre de la empresa. Bueno, pues es una práctica a lo mejor que puede resultar interesante para ir dejando el nombre de la empresa. La mayoría del resto del uso de las redes sociales en la empresa no tiene sentido, no tiene sentido. Y ahora vamos a hablar de que realmente sí se utilizan y los costes económicos que eso acarrea para las empresas. Casos en los que una empresa hace mal el uso de las redes sociales. No solo los trabajadores mal utilizan o abusan de las redes sociales, sino que las empresas a veces también lo hacen. Por ejemplo, no hacer uso de las redes sociales es un mal uso o un abuso. Es decir, no podemos estar sabiendo ni, digamos, ayudando a nuestra reputación online si ni tan siquiera les prestamos atención. Cuando obligan a los trabajadores a utilizar el social media sin la formación adecuada y sin el plan de trabajo fijado. Es decir, lo típico de antes de te ponían en un ordenador y decía, ahí tienes el Word, escribe. Eso es una práctica que os habrá pasado a muchísimos. Eso no es una forma de trabajar. La cantidad de tiempo que se pierde en el aprendizaje de ensayo-error es inmensa. Lo mismo en el social media. Es decir, hay que aprender a manejarlo. La empresa debe de dar no solo pautas, sino de dar formación a sus trabajadores para hacer un uso responsable y adecuado de las mismas. Cuando las utilizan para poner a parir a la competencia. Es decir, no es la labor de poner a parir a la competencia. Lo que tienes que hacer es defenderte tú o, digamos, apoyar tu marca, tu empresa, no poniendo a parir a la competencia como ya nos contaban ayer. Cuando habilitan un servicio de atención al cliente y no lo realizan adecuadamente, el caso de HotSuite que os comentaba antes. Sí me han contestado, os puedo contar también otro de Movistar parecido, sí me contestaron, pero no me resolvieron el problema. No me resolvieron el problema. Está bien que por lo menos te contesten, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que te resuelvan tu problema. Porque además reconocieron que era un problema, que era suyo, pero a fecha de hoy o de esta mañana no estaba resuelto. Cuando su community manager comenta a la empresa que se habla mal de la misma. Muchos community managers, cuando tienen que reportar un poco cuál es el estado de la cuestión de la empresa, que se habla de tu empresa en las redes y demás, claro, a veces tienen que decirle al jefe de marketing o al jefe de la empresa, oiga, ustedes están haciendo mal las cosas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo se queja de este producto. Y encima se enfadan con el community manager. No, si lo que hay que hacer es intentar solventar ese problema. Enfadarse con el community manager no tiene ningún sentido.